El amor de Dios es un amor relacional. No existe relación perfecta entre el ser creador y sus criaturas si no hay una reciprocidad y una intención. Durante toda esta semana seguiremos profundizando en ese concepto del amor de Dios desde tres nuevas perspectivas. En primer lugar, veremos cómo el amor de Dios es incondicional. Dios ama a todos. Dios demuestra su amor por la humanidad independientemente de quién tú seas. En segundo lugar, veremos cómo el amor de Dios desarrolla relaciones condicionales. A pesar de que Jesús preparó todo para nosotros, si tú y yo decidimos no aceptarla, no tendrá el valor ni el impacto que Dios espera. En tercer lugar, veremos cómo el amor de Dios se refleja en las relaciones humanas. Cómo nosotros vivimos, obedecemos los mandatos y nos relacionamos con nuestro prójimo definirá si realmente hemos aceptado y vivimos en el amor de Dios. Así que busca tu Biblia, mantén tu guía de estudio en tu mano, porque desde ya iniciamos con una nueva semana donde conoceremos de ese amor pactual. Bendiciones. Gracias a todos ustedes por decir presente en esta nueva semana, estos nuevos estudios que nos ayudan a nosotros a conocer más de ese amor y esa justicia de Dios desde esa perspectiva de el amor pactual. Y durante toda la lección de esta semana nosotros estaremos comprendiendo ese amor pactual, ese amor que viene de parte de Dios, pero también qué cosas nosotros tenemos que hacer y cuáles son las consecuencias de desligarnos o no cumplir con nuestra parte dentro del pacto. De antemano, antes de irnos a nuestro texto de memorizar y desarrollo de la lección del día de hoy, sábado 4 de enero, usted tiene que leer estos textos. Estos textos son los complementos, los que estaremos viendo de la semana, y si desde el primer día usted los estudia, saca las informaciones, cuando llegue el momento de desglosarlo junto a la lección, usted va a estar más sólido. Así que le recomendamos que usted lea esos textos y los aplique. Cuando vamos a nuestro texto de memorizar, el principal de la semana, el que nos otorga el contexto de todo lo que veremos, leemos lo siguiente. Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, una condición, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre entonces, como usted cumplió con la condición, le amará. Y eso no solo se queda ahí, sino que se sigue accionando en Él vendrá y haremos morada con Él. Muy curioso ver la progresión de las condiciones. Si amas a Jesús, guarda sus palabras, guarda lo que Él te manda hacer. Y como tú obedeces, lo amas y lo guardas, entonces el Padre te ama. Y como te ama, viene con Él para estar contigo por la eternidad. Ya hemos visto algunos detalles de esto la semana pasada y más adelante analizaremos con el contexto original eso que el autor de la lección quiso presentar, eso que Jesús habló a sus discípulos. Por mucho tiempo, y es bueno que el autor lo haya traído a colación, se ha confundido estas dos palabras para definir el concepto de amor. Cuando se habla del amor ágape, nosotros ya vimos que nos referimos a ese amor más elevado, ese amor incondicional, ese amor que no cambia. Pero hay una problemática cuando desligamos la unidad entre Dios y su creación. De la misma importancia está el amor filial, el cual se atribuye únicamente a esos sentimientos menos sublimes que el amor ágape, muchos han atribuido a eso, o a una relación entre yo y mi amigo. Pero nosotros aprenderemos el día de hoy a través de los textos y los comentarios que emitamos que ese amor ágape es producido por el Señor. Es lo primero. El amor ágape es producido por el Señor. Pero cuando nosotros entramos en una relación íntima con Dios, ciertas características de ese amor ágape, nosotros comenzamos también a reflejarla. Y es justamente por lo cual aparece la palabra ágape en el texto que vamos a estar leyendo, enfocado en esa condición de un ser humano. El amor ágape, repetimos, se produce por el Señor, pero cuando nosotros estamos en relación con Él, pues
reflejamos ciertas características del mismo. Lo mismo sucede con el amor filial, pero eso vamos a dejarlo para analizarlo con los textos. Cuando vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, de antemano no tenemos mucho contexto, no vamos a entender mucho. Y aunque vamos al texto original, también necesitamos complementar estos estudios con un comentario. Cuando vamos a este texto, tenemos también que tener un comentario porque este nos ayudará a nosotros a tener más de eso que el texto presenta y así va a ser mucho más sencillo su comprensión. 2 Timoteo 4:10 nos dice, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Cuando vamos al texto original, como ya presentamos, nosotros vemos que hay diferentes palabras, pero nos vamos a enfocar únicamente en este verbo, agapao. ¿Por qué se utiliza este contexto? Cuando vamos a la historia, cuando vamos a un comentario, nosotros podemos observar que eso que Pablo le estaba presentando a Demas es que Demas se había apartado tanto, se había desligado tanto, había amado tanto las cosas pasajeras, las cosas de este mundo, que la acción que había tomado había sido en condición a su amor a las cosas de este mundo. En síntesis, esto nos dice y nos contextualiza que lo que Pablo presenta, que Demas, habiendo amado a las cosas pasajeras, fíjense la palabra que se utiliza aquí, las cosas del mundo, pero la versión original es a lo que es pasajero, a lo que se lo lleva el tiempo, la palabra que usted ve en pantalla. Este aoristo que denota el verbo amar, derivado de la palabra ágape, me presenta a mí una acción que es puntual. Él se desligó de lo correcto. Él se desligó de seguir con Pablo. Él se desligó de seguir presentando el mensaje del Evangelio. Se ha apartado del camino del Señor. Se ha ido a Tesalónica por una sola condición puntual. Y eso lo presenta el texto. Porque amó al mundo. Más que las cosas de Dios, él amó al mundo. Por eso el mandamiento presenta: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ese sobre todas las cosas implica todo. Cuando nosotros amamos a Dios más que todas las cosas, estamos desarrollando características del amor ágape. Por mucho tiempo, Demas había estado con Pablo siendo un consiervo, había aprendido, había desarrollado una relación con el Señor. Pero llegó un punto donde éste se confundió, donde éste se desligó de las cosas del Señor y como desvió su mirada, amó tanto las cosas de este mundo que se apartó de las cosas del Señor. Y es por eso que se utiliza este ágape, porque fue más grande el amor por el mundo que el amor para mantenerse sirviendo al Señor, siguiendo a aquel siervo del Señor que presentaba el mensaje, seguir siendo un discípulo cristocéntrico. Pero de igual forma, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 16, versículo 27, entendemos lo siguiente. Dice Jesús: pues el Padre mismo os ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Aparecen dos verbos aquí, así que vamos al texto original. Cuando presenta el amor, aparece en un fileo. Jesús está presentando que sus discípulos le han amado por una relación. Ese amor filial denota esa relación entre nosotros los seres humanos, pero también entre nosotros y Dios. Ese amor confraternal. Dios desea que nosotros, antes de ser uno con la humanidad, antes de amar a mi prójimo, le ame a Él. Cuando yo aprendo a amar a Dios, a desarrollar una relación con Dios, cuando aprendo a confraternalizarme con Dios, algo recíproco, pues entonces yo puedo producir en otros esas características que vienen del amor de Dios, pero en ese amor filial. Por eso es que el texto aquí se está presentando en que los discípulos habían estado tan cerca con Jesús que habían entonces desarrollado ese filo, ese filei. Y como ellos lo habían desarrollado, entonces habían permanecido de forma activa. Fíjense en el verbo presente, activo, indicativo. Ellos permanecían amándole,
porque permanecían estando también en una relación. Y lo segundo que presenta el versículo, luego de ver esos dos amores, tanto el amor que tenían los discípulos hacia el Hijo, me han amado, como ustedes me han amado, entonces también el Padre le ha amado a ustedes y ustedes se han mantenido creyendo. Ellos demostraron que amaban a Jesús creyendo en el Padre, creyendo en que Él era el Hijo de Dios, creyendo que más adelante se le iba a enviar al Consolador, que se iba a cumplir todas las cosas que Jesús le había predicho. El amor filial, ese amor que Dios desea que se desarrolle entre nosotros los seres humanos y Él, ese amor cofraternal, y entre nosotros y mi prójimo, pues ese amor necesita ser a través de las acciones también. Y aquí vemos el por qué se utiliza el filo cuando Jesús habla y el ágape cuando habla el apóstol Pablo. Las escrituras enseñan que el amor de Dios, presenta la lección de escuela sabática, no es un amor unilateral. Él no solo nos ama ágape y nosotros no vamos a hacer nada, sino que ese amor necesita ser relacional. Demas amó tanto al mundo, como presenta el texto, agapó tanto al mundo, ese amor elevado amó más al mundo que a las cosas de Dios, que terminó apartándose. A diferencia de los discípulos, que el texto presenta que ellos amaron en el amor filial tanto a Jesús, que se relacionaron tanto al punto de mantenerse activamente creyendo que todo lo que Jesús había dicho se iba a cumplir, de que el Consolador iba a venir después de que éste muriera y resucitara, ascendiera al cielo, de que en Jesús iban a encontrar el único camino y la vida eterna. Hoy la invitación es que nosotros desarrollemos un amor filial tan cerca con el Señor como presenta la lección, que nosotros desarrollemos esa relación íntima. Pero de igual forma que también nosotros, como sigue presentando la lección, desarrollemos esas características del amor ágape, que solamente será una realidad cuando nosotros nos relacionemos con Él. Así que relaciónate con el Señor, sigue estudiando toda esta semana, porque aprenderemos a través del pacto esos conceptos que tienen que llevarse a la práctica, esos conceptos que nos ayudarán a hacer la bendita diferencia. Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo estudio, ese amor de Dios, ese amor que es eterno. Allá te espero.